Vosotros no lo sabéis, pero en verdad este vídeo es súper random, ¿vale? Lo he planeado poquísimo, así que bueno, le he dado al play, me lanzo y vamos a ver qué sale, porque si sale lo que siento que tiene que salir, pues será un vídeo muy interesante, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, así de loco es todo esto, ¿vale? Em, para entender el campo abstracto de la mente, ¿vale? Para entender cómo funciona la consciencia y la evolución en profundidad en esos campos, tenemos un ejemplo muy importante, muy interesante, que es el siguiente, ¿vale? Alguna vez lo he explicado más o menos, pero hoy lo voy a coger desde ahí directamente y ahí, o a partir de ahí seguiremos evolucionando, ¿vale? El ejemplo es el siguiente. Imaginaos que yo me pongo un cuadro justo delante de los ojos, ¿vale? Me pongo un cuadro aquí justo delante de los ojos y abro un ojo, ¿vale? Si abro ese ojo, igual, imaginemos que ese cuadro es un paisaje con personas, árboles, animales, todo eso, ¿vale? Casas. Pues si me pongo el cuadro aquí y yo no he visto antes ese cuadro, lo primero que veré pues será una cabeza, ¿no? Si sitúo mi ojo a la altura de una cara, veré una cabeza, una cara de alguien que esté en ese cuadro. Pero solo veré eso. Entonces no sabré ni qué es un cuadro, ni qué es en sí una persona, ni que está en el parque, ni nada. Solo veré la cabeza. A medida que voy evolucionando en conciencia, a medida que voy entendiendo los conceptos realmente abstractos de la realidad, en este ejemplo, significa que me voy alejando. Entonces, a medida que me alejo del cuadro, primero veo, como digo, la cara, veo la cabeza, veo el cuerpo, veo la persona. Luego, a medida que sigo evolucionando, voy a ver con quién está esa persona, dónde está, cuál es el paisaje, y finalmente me voy a dar cuenta de que es un cuadro, ¿verdad? Eso es un ejemplo que se puede extrapolar a cualquier concepto abstracto, como digo, como podría ser el amor. Por ejemplo, una persona que tiene una baja evolución en consciencia en ese sentido puede creer que el amor es simplemente darse un beso con alguien, ¿no? Darse un beso con alguien ya es amor y ya significa amor y ya es algo como que cumple con ese significado, ¿no? Sin embargo, a medida que profundizamos nos damos cuenta de que el amor es un gesto, es un detalle, el amor es incluso puede llegar a entenderse como una energía, como una forma abstracta de comportamiento, ¿no? Como una forma de comprender la vida. Entonces eso sería el ejemplo de cómo nos vamos alejando de ese cuadro, que sería en este caso el amor, y nos vamos dando cuenta del significado que tienen conceptos tan abstractos como, por ejemplo, como digo, el amor, el dinero del que vamos a hablar ahora, que es el concepto que vamos a tocar, y otros conceptos como puede ser, yo que sé, el bien y el mal. El bien y el mal también pasa un poco como eso, y no sé, muchos otros conceptos, incluso el universo, ¿no? La realidad, la metafísica, todo esto puede verse desde esa perspectiva. Entonces, explicando eso, me voy al dinero directamente. Y si nos ponemos a mirar el dinero de forma abstracta, sin hacer la evolución y el desarrollo, vamos a ir directamente al grano, ¿vale? Tenéis algún vídeo ya anterior en el cable del dinero, más en profundidad, hoy me gustaría ir al grano. El dinero en un significado realmente abstracto es la creencia de aquello que me falta, ¿vale? Cuando yo entiendo el dinero a un nivel muy alto, me doy cuenta de que el dinero solo es la ilusión de que me falta algo, de aquello que no tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que si yo poco a poco me voy introduciendo en un sistema como este, como el actual, como el humano actual, en el que todo se rige en función del dinero, ¿vale? Y todo, absolutamente todo, pues la forma de vivir, la comida, la ropa que te compras, las experiencias que vives y etc. Lo que haces es acostumbrar a tu mente a creer que necesita cosas, ¿vale? Que comprar, cosas que adquirir. Y esa forma de adquirir esas cosas es el dinero, ¿vale? Aquí hay que hacer una separación porque hay cosas que sí necesitamos de base para mantener sano y estable nuestro cuerpo físico. Yo las dije el otro día en un vídeo, que son la comida, el agua, el techo, comida, agua, techo, el oxígeno, el aire, y luego la energía, ¿vale? La energía como electricidad o como forma útil de generar pues la luz de una bombilla o que llegue agua a tu casa o bueno, cualquier tipo de energía que nos pueda ayudar a hacernoslo medianamente fácil, ¿vale? Aunque evidentemente la energía se queda un poco colgada, pero yo creo que todos lo entendemos a día de hoy. Incluso el internet es importante y lo podemos interpretar como energía o como tecnología basada en energía, ¿no? Porque nos permite el acceso a muchísima información y es fundamental en ese sentido. Solo el internet como base, como fuente de información, ¿vale? Entonces todos podemos entender, entendiendo la realidad, que esos 5 conceptos sí que son indispensables. Es decir, si yo no como, me muero. Si yo no respiro, me muero. Si no tengo techo, estoy hecho polvo, ¿no? Me cuesta mucho acostumbrarme a la calle, al suelo. El agua, ¿no? Necesito agua para beber, para la higiene, ¿no? Para ducharme, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema lo ha mezclado todo. Lo ha mezclado todo
Y nos ha hecho creer que, porque por ejemplo la comida, el agua y todo eso ya estaba, ¿no? No necesitaríamos en sí dinero para conseguirlo, sino que necesitaríamos un terreno, o necesitaríamos un pozo, o unas placas solares para generar energía, o la ayuda de gente a lo mejor para construir una casa, etc. Pero hay que pensar que eso ya está todo, ya hay comida, ya hay agua, ya hay energía, ya hay techo, ya hay todo, ¿vale? Pero el sistema nos hace creer que eso entra en el pack de todo lo demás. Es decir, que todas estas cosas básicas que acabo de decir entran en el mismo pack porque se pagan con dinero, que la ropa, que videojuegos, que irse de viaje o que comprarse una casa mejor en ese sentido, ¿vale? O un coche, por ejemplo. Entonces, como todo eso se compra con dinero, son cosas que se compran con dinero, así como no se compra con dinero, por ejemplo, el amor, como decía al principio, la plenitud tampoco se puede comprar con dinero en sí, y ahora lo explicaré. Y todas y un montón de otros sentimientos o de otras sensaciones o de otras formas del ser, ¿vale? Eso sí, entonces se ha mezclado todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que llegados a la edad adulta, nos creemos que en sí el dinero es necesario porque nos sirve para vivir en el confort, ¿vale? Y entonces juntamos ese techo, esa comida y ese agua, como digo, con esa ropa, con ese coche, con esa película en el cine o con esa cena en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Con esas actividades. ¿Qué sucede? Que eso nos educa en la cultura de creer que constantemente necesitamos algo, ¿vale? Porque no nos planteamos realmente en sí lo que necesitamos. En ningún momento de nuestra vida nos hemos planteado si realmente necesitamos tantas cosas como las que tenemos. Sin embargo, nos vemos con a lo mejor 30 años, vamos a poner una persona a una familia media, y esa persona, sin habérselo cuestionado, tiene una familia que no se ha cuestionado porque la tiene, simplemente es como que ha seguido un poco el camino o el sendero que le marca el sistema, tiene un trabajo, tiene un seguro médico, tiene un seguro de vida, tiene un seguro de hogar, tiene 2 coches a lo mejor, tiene 3 hijos, tiene un montón de ropa, un montón de compromisos, un trabajo que le hace trabajar 40 horas a la semana. Entonces esa persona ha llegado a ese punto sin haberse cuestionado verdaderamente si todo lo que está acumulando de alguna manera o todo lo que está con todo lo que está generando compromiso es útil o no lo es, ¿me entendéis? Perdonad que es que hay un ruido que no sé de dónde viene, pero me está desconcentrando un poco. Vale, creo que ha parado. Entonces, como decía, la persona media, la persona familiar media, la típica, ¿vale? Ha llegado a un estado, con 35 años vamos a poner, en el que ha acumulado una serie no solo de cosas, objetos físicos y materiales, sino de comportamientos que requieren del uso del dinero para mantenerse estables. Porque ha creído, porque precisamente no se lo ha cuestionado, que necesita ese tipo de vida, que esa vida es correcta, que es adecuada, porque precisamente, como digo, no se la ha cuestionado. Entonces, ¿qué sucede? Que nos vemos en la realidad, ¿vale? Y ahora vamos ya a la realidad de este año. Nos vemos en la realidad del sistema. En la realidad del sistema, la gente necesita ese trabajo porque ese trabajo, por las características del sistema, le permite mantenerse en una vida estable por todas las características, como acabo de decir ahora, en cuanto a la comida, y no solo a la comida, al agua, a la ropa y demás, ¿no? Entonces, claro, la gente es esclava de esa necesidad económica porque se la ha creído hasta un nivel tal, ¿vale? Que siente que si actúa como siente que quiere actuar, pierde toda su vida, ¿no? Pierde todo lo físico, todo lo que le permite una vida cómoda, confortable, ¿vale? Entonces eso es una ingeniería social perfecta por parte del sistema en este sentido, porque ha conseguido que, entre comillas, todos aquellos que tienen éxito, ¿vale? O que tienen el trabajo, o tienen este tipo de vida, se la crean y entonces no actúen en sí como son, porque no se la han cuestionado, precisamente porque siguen creyendo que el dinero les va a satisfacer todas esas necesidades. Nunca se lo han planteado al revés. Entonces, como digo, el sistema actual se basa en eso. ¿Qué pasa? Que ante una situación como la que está pasando ahora, como la que ha pasado este año, en la que vemos cosas tan sumamente increíbles, como que te obliguen a quedarte en tu casa 2 meses y medio, que se abandone a los ancianos, que tengas que salir con mascarilla, aunque sea al aire libre, al campo, a la montaña, o que, por ejemplo, tengas que llevar a tu hijo al colegio con medidas de seguridad, con mascarilla, con lavándose las manos y no pudiendo prácticamente hacer vida normal con ningún compañero de clase, lo podemos entender mediante esa ingeniería social previa. Es decir, toda esa gente, si tuviera que saltarse esos protocolos, ese confinamiento, ese abandono de los ancianos, esas mascarillas, significaría directamente que pierde lo que le hace tener una vida confortable. ¿Por qué? Porque si yo me salto el confinamiento, en este caso, pues igual me multan, o igual me acabo en la cárcel, o igual me echan del trabajo precisamente porque estoy incumpliendo la ley.
pensarlo desde el paradigma de los sanitarios, ¿no? En el campo médico, en los hospitales, cualquier médico que sea capaz o salga de alguna manera del protocolo o del ideario que tiene la sanidad pública en este caso, está expuesto a que lo echen. Por lo tanto, o sigo por donde me dicen, como una oveja, y no lo digo en plan, siempre lo digo, no lo digo en plan insultando ni nada, sino es un poco como una oveja en el sentido de sigo para adelante, o si me salgo, mi vida salta demasiado. Es un salto tan drástico que no me atrevo, ¿no? Porque aunque lo vea claro, aunque sepa que se están cometiendo errores, aunque sepa que hay muchas cosas extrañas, el salto es demasiado drástico. ¿Por qué? Porque ya me he acostumbrado a todo este sistema de confort al que la vida me ha llevado. Ya llevo 30 y pico de años viviendo así, acostumbrado, acomodado en esto. Me creo que esto es mi vida y por lo tanto no salgo. Esta es la forma de que todos podáis entender por qué sucede precisamente lo que sucede y por qué cuesta tanto que la gente se movilice. Y es precisamente porque el mismo sistema, en su inteligencia, en su manejo desde las élites, han conseguido que todas esas personas crean que eso es su vida, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que seguramente si hiciéramos un cálculo, ¿vale? Veríamos que la gente que estamos despiertos, que la gente que vemos las cosas diferentes, y que de alguna manera somos más nosotros mismos en esa libertad, en ese compromiso menor ante el sistema, ante la sociedad, ante la organización típica, ¿vale? Seguramente seamos gente que de base ya no piensa directamente en el dinero, o sea, es gente que ya sabe o ya se ha dado cuenta de que el dinero no sirve para demasiado. Y aquí me voy a parar un momento, ¿vale? Cuando he dicho eso al principio del dinero, que me parece fundamental recogerlo ahora, uno se da cuenta cuando evoluciona en consciencia que el dinero solo es útil porque el sistema lo hace útil. Pero en sí es o inútil o incluso nocivo. O sea, es que la gente cree que da la felicidad y no tiene nada que ver. Porque si yo ahora mismo soy una persona de ideales o de valores débiles, ¿vale? Y a mí me das mucho dinero, yo lo que voy a hacer es que voy a convertir mi cerebro en una máquina de intentar pensar en qué me lo gasto. Es decir, en vez de pensar cómo puedo disfrutar sin el dinero, disfrutar de lo pequeño, de lo nimio, de lo que tendré siempre, entre comillas, lo que pasará en mi mente es que me creeré que tengo que utilizar ese dinero porque como respecto al sistema tengo éxito en ese sentido, tengo que comportarme como aquello que el sistema me pide y lo que me pide el sistema es gastármelo, es manifestarlo, es aparentarlo, es utilizarlo para demostrarle a los demás que tengo ese éxito y que mi cabeza tiene que ir en la dirección de creer que se lo tiene que gastar. Por lo tanto es tóxico, ¿vale? Por lo tanto no sirve, es tóxico, te corrompe como ser humano, te corrompe como persona, porque tener mucho dinero lo que te hace es sentir que te lo tienes que gastar. Sin embargo, cuando tienes poco, lo tienes limitado, ¿vale? Y esto no es un tema de ricos o pobres, es un tema de equilibrios, ¿vale? Cuando tienes poco, eres capaz de valorarlo más, eres capaz de entender dónde lo colocas y eso te genera una satisfacción porque combinas entre el gasto de ese dinero y lo que puedes vivir y experimentar por ti mismo sin la necesidad de ese dinero, ¿vale? Yo siempre explico una cosa que es, por ejemplo, si tú fueras siempre rico, si tú tuvieras dinero infinito, sería muy difícil que pudieras aprender todo lo que puedes aprender siendo pobre, ¿vale? Porque siendo pobre, como digo, no solo valoras el dinero, sino que además te das cuenta de que tienes que desarrollar más la creatividad, el pensamiento, la resolución de problemas para intentar adaptarte a la realidad y esa adaptación es la que te permite descubrir los verdaderos matices de la vida. Yo siempre pienso que una persona que haya pasado en algún momento de su vida por la pobreza, no lo va a olvidar jamás, ¿vale? Porque de alguna manera eso le va a marcar de tal forma, sea como sea, que cuando tenga dinero, si lo tiene, y en función del dinero que tenga, va a tener una especie de barandilla a la que agarrarse, porque sabrá y recordará el momento en el que fue pobre y entenderá perfectamente o empatizará con la persona que en este momento es pobre o no tiene ese dinero o tiene dificultades económicas o lo que sea. Entonces es fundamental todo eso. Por eso hay que darse cuenta que el dinero en sí es una droga perfecta, es una droga que parece que sea positiva, sin embargo es muy negativa. Fijaos precisamente todos estos magnates que son multimillonarios, que tienen miles de millones de dólares, de euros, cómo siguen esclavos de esa misma necesidad de seguir generando poder, de seguir generando dinero, de seguir en la maquinaria, y cómo vemos a gente como, bueno, no quiero decir nombres, a magnates de 90 y pico años que siguen al pie del cañón, que yo siempre lo digo, ¿no? Si yo tuviera ese dinero, no sé, pues yo qué sé, tampoco es necesario, pero me compro una isla y estoy allí y que vengan mis amigos y voy gestionando eso y voy de viaje a sitios. O sea, ¿no os parece que es absurdo? ¿Por qué es absurdo? Porque en el fondo están enganchados, son adictos. Es que no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Ese desequilibrio no es positivo para nadie. Y solo se entiende desde los mecanismos de las élites más profundas todavía que utilizan todas esas cabezas adictas al dinero y al poder para controlar y manejar toda la sociedad. En el fondo esta gente son esclavos, ¿vale? Entonces, como decía y por terminar,
Lo que está sucediendo este año es precisamente eso. En sí, toda la gente, y no sería solo el concepto del dinero, sino el de la familia, por ejemplo. En el fondo no necesitamos a la familia, ¿vale? No hay ningún mamífero que necesite, ni mucho menos tanto a la familia como lo hacemos nosotros, que desde que nacemos hasta que morimos estamos enlazados con el compromiso familiar constantemente. Esto no significa que tengamos que abandonar a nuestra familia o que tengamos que dejarla de lado o que sea algo negativo. Lo que significa es que no debemos depender de ella. Debemos observar a las personas que están tras esa palabra que se llama madre, o ese concepto madre, ese concepto padre, ese concepto tío, ese concepto primo, ese concepto hermano, esos conceptos familiares. Tenemos que ir a la persona que hay detrás y ver más allá de ese concepto y darnos cuenta si esa persona en sí nos genera un disfrute de la vida. O sea, detrás de esos conceptos hay unas personas. Esas personas puede ser que sean personas súper afines, que en caso de no ser nuestra familia también, pues nos serían afines y quedaríamos con ellas. Y hay casos de toda nuestra familia, ponte 15 personas, entre tíos, primos, abuelos, hermanos y todo eso, que de las 15 hay a lo mejor 6 que te caen genial o que te llevas perfecto y como digo 9, pues que no. Entonces ese compromiso familiar lo que te genera es la sensación de tener que insistir con esa conexión porque sí, por un concepto. Entonces eso no tiene sentido porque lo que te hace es intoxicarte a ti, intoxicar a la otra persona. Lo que tienes que intentar buscar es aquellas personas con las que conectas mejor para así de alguna forma mantenerte todo el rato en equilibrio, sin obligatoriedad, sin compromiso. Y es un poco lo mismo. ¿Vale? Por concluir, es un poco eso. Si analizamos desde ese prisma toda la realidad actual, entendemos por qué el sistema, en este caso, como decía al principio, España, ¿vale? La gente de España, por la situación económica que hay, que también es más pobre que en otros países de Europa, ¿por qué la gente no se atreve? Porque el salto es demasiado drástico. Está programada para creer en los conceptos que acabo de decir, en la familia, en los amigos, en el dinero, aunque los amigos no es un concepto tan agresivo, pero en todos estos conceptos. Por lo tanto, toda esa gente siente en sí que si se salta ese protocolo, si se salta esto, aunque lo sienta profundamente, yo conozco un montón de gente que lo siente profundamente, pero tiene que seguir trabajando porque no sabe cómo salir adelante. Entonces no puede hacer ese salto. ¿Qué necesita toda esa gente? Necesita una chispa, necesita sentir que somos muchos, necesita un apoyo detrás, no emocional o no solo emocional o sentimental, necesita sentir que cuando dé ese salto, cuando diga lo que tiene que decir o lo que siente que tiene que decir, no se va a quedar sola, no se va a quedar abandonada, porque precisamente nos han educado también para sentirnos o creer que el éxito en la vida también significa la gente que tenemos alrededor. Por lo tanto, si nos quedamos solos en ese sentido, nos sentimos abandonados y creemos que nuestra vida no tiene sentido y podemos acabar a lo mejor con depresión o con ganas de suicidarnos o algún tipo de comportamiento psicológico del estilo. Este vídeo creo que es muy importante ahora porque más allá de todo lo que sabemos ya, que ya sabemos muchas cosas, hay que entender empáticamente la realidad, hay que entender a la gente, hay que respetarla, hay que entender que todo forma parte de un plan cósmico, ¿vale? En el que todos tenemos que entender que la dirección debe ser hacia la consciencia, hacia todo lo que vengo diciendo en este vídeo mismo, hacia comprender esos conceptos con tranquilidad, con calma y nunca con la obligatoriedad de llevarlos a cabo, sino para sentirnos más nosotros mismos, para ser todavía más y para poder gozar más de la vida, porque contra menos compromiso tenemos y contra menos necesitamos en sí el exterior, más radiantes estamos, más disfrutamos, más sencillo es todo, más nos centramos en los detalles y luego en sí también podemos seguir disfrutando de ese mundo exterior que es maravilloso, evidentemente, ¿vale? Todo es un equilibrio perfecto en el que no debemos en sí comprometernos en sí con nada. Debemos ser capaces de permitirnos la evolución. Si nos comprometemos demasiado con cualquier cosa, nos estamos estancando y no nos estamos permitiendo evolucionar. Y la clave de la vida es evolucionar, como digo, todo evoluciona. Y lo que no evoluciona se queda atrás y se queda obsoleto en ese sentido. Espero que esta visión os sea muy útil, pensadlo, ¿vale? Analizarlo y reflexionar. Todas aquellas personas que tengáis alrededor, a lo mejor que puedan, o que cuando yo he hablado os recuerdo un poco, nos vengan a la cabeza, verlas con ese amor, con esa empatía, con ese cariño, intentar hacer fuerza, vamos a hacer una energía fuerte, un pelotón, ¿no? En ese sentido de gente despierta. Y estoy seguro que eso nos ayudará a comprendernos mejor y a entender también mejor hacia dónde nos dirigimos. Nos vemos en próximos vídeos, os mando un beso muy fuerte y chao.